Muy buenas noches, tengan todos. Gracias a Dios que nos permite estar esta noche hasta sus hogares. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de Mateo. Nos corresponde la lección número 11, que se llama Los últimos días. Y pues bueno, como podemos ver, el título pues nos sugiere un contenido muy interesante, contenido profético. Y pues al escuchar los últimos días se nos vienen a la cabeza un montón de preguntas. Se nos vienen preguntas como ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a suceder estos últimos días? ¿Cuándo van a suceder? A nosotros como iglesia, ¿qué nos va a pasar? Si yo no correspondo a la iglesia universal y no creo en Dios, no creo en Jesús, ¿qué me va a pasar? Es un tema muy interesante. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción. Les quiero platicar que este capítulo número 24 de Mateo, que es en el cual nos vamos a basar para el estudio de esta lección de los últimos días, se desarrolla aproximadamente una semana antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un propósito principal, que es advertir para no ser engañados. Es la advertencia principalmente. Y nos presenta dos escenarios principales. El primer escenario se refiere a la destrucción de Jerusalén, y lo vamos a poder leer en los versículos 1 y 2 de este capítulo 24. El segundo escenario se refiere precisamente a los sucesos que van a pasar en los días finales, previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que los vamos a poder leer en los versículos del 3 al 51 de este capítulo 24. Ahora bien, me gustaría hacerles una pregunta. ¿A quién va dirigido este capítulo 24 de Mateo? Porque, pues bueno, hay muchas personas que opinan que el capítulo 24 de Mateo va dirigido a la Iglesia Universal y que trata precisamente del rapto o el arrebatamiento de la Iglesia, y hay quienes piensan que este capítulo 24 de Mateo va dirigido al pueblo elegido de Dios, a los judíos, al pueblo de Israel, y que trata precisamente de este tratamiento especial que va a tener Dios con el pueblo de Israel, proféticamente hablando. Yo en lo personal considero que el libro va dirigido, o el capítulo va dirigido al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿sí? Pero nosotros bien sabemos que toda palabra de nuestro Señor Jesucristo sirve de edificación, ¿sí? Entonces vamos a darle estudio, y conforme vayamos avanzando en este estudio les voy a ir comentando el por qué considero que este capítulo va dirigido al pueblo judío. Muy bien. Para el estudio del capítulo 24 del libro de Mateo es muy importante que tomemos como referencias los libros proféticos del Antiguo Testamento. En especial, y para el estudio de esta noche, me voy a hacer referencia, me voy a basar en algunas de las profecías del profeta Daniel. Y ya si ustedes quieren hacer un estudio un poquito más profundo, que está muy interesante el tema, yo les sugiero que también lean, por favor, las profecías de Isaías y de Zacarías. Por supuesto, también apoyo en el libro de Apocalipsis. Muy bien, continuemos. Vamos a platicar un poquito acerca de algunos antecedentes para que podamos entrar perfectamente bien en el tema. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios vio con agrado la obediencia de Abraham e hizo un pacto con él. En este pacto, él le prometió que haría de él una gran nación. La tierra prometida, por supuesto, que se las iba a entregar como heredad, y además le dijo que él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. A raíz de todo este pacto que hizo Dios con Abraham y por supuesto con el pueblo de Israel a través de él, Dios se manifestó en diversas ocasiones a su pueblo. Dios les trató de enseñar en todo momento cuál era su carácter, qué era lo que él buscaba de ellos. Les enseñó los mandamientos, les hizo entrega de estos mandamientos, de la ley de Dios, y que ellos debían de seguir. No solamente esto, sino que él les mostró muchos prodigios y milagros a lo largo de todo este tiempo, y les mostró prácticamente que él era el único Dios verdadero. Les demostró que él estaba ahí para
para ayudarlos, para sacarlos adelante cuando ellos se encontraban en los caminos del Señor. Podemos nosotros recordar a lo largo del Antiguo Testamento muchas historias de hombres que fueron del agrado de Dios, evidentemente como platicamos Abraham, conocemos la historia de Moisés, conocemos la historia del rey David y una serie de hombres, Jacob, que fueron obedientes al Señor y Dios estuvo con ellos en todo momento, les dio la victoria en todo momento cuando ellos lo consultaban, cuando ellos lo obedecían. Pero también podemos ver a lo largo de la historia del Antiguo Testamento cómo en muchas ocasiones el pueblo de Dios se rebeló. A pesar de que Dios les demostraba con milagros y con prodigios su gran poder, su gran amor, ellos seguían rebelándose a Dios, le eran infieles, practicaban idolatría y practicaban una serie de pecados, eran impíos y no querían vivir en santidad ni en obediencia a Dios. Entonces es cuando Dios manda a diversos profetas al pueblo de Israel para advertirles lo que podía suceder si es que ellos seguían como estaban. Podemos ver, por ejemplo, con el profeta Isaías, con el profeta Jeremías, cómo les advierte una situación que iba a ser evidente, que fue la invasión de Jerusalén, el exilio de los judíos a Babilonia, y conforme fueron pasando los años, pues esto se cumplió. Posteriormente vemos ya durante el exilio babilónico al profeta Daniel, que nos hace una serie de profecías. Pero bueno, no nada más las profecías eran mensajes de advertencia sobre el mal comportamiento y las consecuencias que iban a tener si continuaban en estos caminos, sino que también llevaban consigo un mensaje de esperanza, porque en esas profecías se hablaba de un Mesías prometido que iba a llegar a salvar a la nación de Israel, que iba a llegar a salvarlos. Prácticamente ellos pensaban, o sea, en las profecías se ven en muchas ocasiones que esta salvación del Mesías iba a ser para el pueblo de Israel, pero también se habla de una salvación militar, que los iba a librar de sus opresores, que los iba a librar del cautiverio, que les iba a dar una época de bonanza, de bendición, de paz, de prosperidad. Sin embargo, también muchas de estas profecías hablaban de un Mesías que iba a librarlos del pecado, que iba a venir a transformar sus corazones, iba a venir a transformar sus vidas. Un Mesías que iba a estar ahí para los pobres, no nada más para los líderes religiosos, no nada más para los altos mandos militares o para los reyes. Pues bueno, este mensaje de esperanza pues se cumplió a través de Jesús. Ahora vamos a dar paso, una vez terminados estos antecedentes, a la lectura. Y dice así la palabra. Capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si nosotros observamos en el versículo 1 y 2, me gustaría que imaginemos la escena del Señor Jesús saliendo del templo, acaba de salir y se le unen sus discípulos. Y los discípulos le muestran los edificios del templo. Y Jesús se voltea y les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra de lo que ven. Ahí Jesús les estaba anunciando a los discípulos la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Y ya me imagino, los discípulos en ese momento han de haber recordado muchísimas de las enseñanzas que les dio nuestro Señor Jesús, muchísimas de las advertencias que dio, y se ha de haber inundado su cabeza de dudas, ¿no? Y de preguntas. Han de haber pensado en que a final de cuentas hay que tomar en consideración que el templo de Jerusalén era un emblema, era emblemático, era un sentimiento de orgullo para el pueblo de Israel. Y pues imagínense, desde siempre, desde pequeños, todas las profecías apuntaban a que el templo iba a ser reconstruido. Entonces, para los discípulos, escuchar esta
este anuncio por parte de Jesús no debe haber sido fácil. Pues bueno, para poder entender esto un poquito, me gustaría que vayamos ahora al libro de Daniel, al capítulo 9, del versículo 24 al 27. Es importante que lo leamos porque es fundamental para poder entender el plan profético de Dios, tanto para la nación judía como para nosotros, su iglesia. Muy bien, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere este fragmento de la palabra que hemos escuchado? Empieza el versículo 24 diciéndonos que 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. ¿Pero a qué se refiere? Muy bien, pues le está hablando a Daniel. Dios le está enviando un mensaje a Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel y cuál era la ciudad de Daniel? Dios acá se está refiriendo al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Le está diciendo que han sido determinadas 70 semanas sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Para poder entender esta profecía de las 70 semanas de Daniel, es muy bueno que hagamos una línea de tiempo. Esta línea del tiempo va a iniciar con la orden que se da para reconstruir la ciudad de Jerusalén, y de acuerdo a la palabra, a partir de esta habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Observemos en la línea del tiempo, la parte inicial con letras rojas es la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Aquí hay que tomar en consideración que en las 70 semanas de la profecía de Daniel, cada semana no equivale a lo que actualmente equivalen o contabilizamos las semanas de 7 días cada una, sino que cada una de estas 70 semanas abarca un periodo de 7 años cada una. También recordemos que los años judíos se contabilizaban de 360 días cada año, no de 365 días. Y entonces las 70 semanas de la profecía de Daniel constituyen un periodo de 490 años. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que vemos acá con letras amarillas, hay un total de 69 semanas. Y podemos observar que en la palabra se dividen estas 69 semanas por 2 periodos, uno de 7 semanas y uno de 62 semanas, que también podemos ver reflejados en la línea del tiempo, quedando pendiente una semana, que es la semana 70 y corresponde a la parte final de nuestra línea del tiempo. Ahora bien, nos dice la escritura que después de las 62 semanas, es decir, semana 69, se quitará la vida al Mesías, y posterior a esto, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana, es decir, semana 70, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dando paso a que posteriormente venga el desolador y a la segunda venida de Cristo. Ahora sí, una venida de juicio
y para establecer su reino. Se han cumplido hasta la fecha 69 semanas. Nos encontramos en la semana número 69 aún. Si nosotros nos vamos a la luz de la profecía de Daniel, esto se debió de haber cumplido, la segunda venida de Cristo debió de haber sucedido desde hace 2000 años aproximadamente. Sin embargo, no se ha dado la segunda venida de Cristo, queda pendiente la semana 70. Muy bien, entonces acá, si nosotros recordamos un poco las profecías, tanto con el profeta Isaías, con el profeta Zacarías, con Daniel mismo, ellos siempre nos hablaban de dos eventos sumamente importantes. El primer evento que ya sucedió, un segundo evento que no ha sucedido. El primer evento sería la primera venida de Cristo, la venida de ese Mesías, el nacimiento del Mesías, y un segundo evento importante que es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Esta segunda venida estaba escatológicamente programada para la semana número 70, pero no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque entre la semana 69 y la semana 70, Dios hizo un paréntesis. ¿Un paréntesis para qué? Un paréntesis para la Iglesia Universal, que somos todos nosotros, que creemos en Jesús como nuestro Señor, ¿sí? Cuando viene Cristo, cuando nace Cristo, viene y empieza su ministerio, el pueblo judío lo rechaza, no lo reconoce como el Mesías. Ellos esperaban un Mesías poderoso militarmente hablando, un Mesías que viniera a darles esta época de paz, de prosperidad, de abundancia, un Mesías que los librara del yugo y de la opresión del pueblo romano para ese entonces, y no esperaban un Mesías que nació humilde, que nació pobre, que no tenía poderío militar, que velaba por los pobres, que velaba por las injusticias y que venía a salvarlos del pecado, venía a salvarlos de ellos mismos, de su propia maldad, de su propio pecado, del endurecimiento de sus corazones. Entonces, pues los israelitas siempre apuntaron, a través de las profecías, apuntaban directamente a la segunda venida de Cristo, confundiendo ambos eventos con uno solo, y no querían reconocer a Jesús como el Mesías, porque cada judío de cada generación hubieran sido niños, hubieran sido gente adulta, líderes religiosos, realeza, líderes militares, eruditos en las escrituras, todos absolutamente conocían las profecías. Todos absolutamente conocían sobre las leyes. Los judíos eran estudiosos del Torá. Pero, aún así, ellos apostaban y veían y asociaban las profecías con el establecimiento del reino mesiánico que iba a traer juicio sobre los enemigos del pueblo de Israel, que iba a castigar a los impíos y que iba a traer paz, abundancia y prosperidad al pueblo de Israel. Evidentemente, si conocían las profecías de Isaías, que nos hablaba de un Mesías que iba a ser un cordero, que iba a morir por el pecado de todos nosotros, ellos conocían precisamente los tiempos, conocían de la profecía de Daniel, ellos conocían del cumplimiento de las semanas y sabían que en el tiempo en el que vino Jesús era el tiempo en el que, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel, Jesús nació, y era el tiempo en el que el Mesías debía de nacer. Posteriormente, cuando muere el Mesías, cuando muere Jesús, ellos también están conscientes que, hablando de tiempos, coincidían perfectamente bien con la profecía de Daniel. Sin embargo, recordemos que este pueblo de Israel tenía los corazones totalmente endurecidos, entonces no pudieron ver o no quisieron verlo. Ellos no se dieron cuenta que venían a salvarlos, ellos no se dieron cuenta que, si bien es cierto, Jesús va a venir a acabar con los impíos, ellos mismos eran impíos.
Ellos conocían las leyes, conocían los mandamientos y sin embargo eran un pueblo infiel que adoraba ídolos, era un pueblo que se volvió religioso y que dejó de practicar las enseñanzas que Dios les instruyó durante muchos tiempos. Muy bien, pues entonces, si nosotros apuntamos nuevamente a las profecías del Antiguo Testamento, y ya nos queda clara más o menos esta profecía de las 70 semanas de Daniel, también podemos darnos cuenta que en las profecías del Antiguo Testamento no se habla sobre el tiempo de la iglesia de Cristo en la tierra. Entonces, a manera de un breve resumen, las profecías nos hablan de dos eventos proféticos importantes, que son la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y un tiempo entre estos dos eventos, un tiempo que no estaba contemplado, un tiempo que a ninguno de los profetas le fue revelado, un tiempo del cual únicamente Dios conocía según su plan, y es el tiempo de la iglesia de Cristo. Viene Cristo, es rechazado por su propio pueblo, pero es aceptado por el pueblo gentil, es aceptado por el pueblo gentil, también por algunos judíos que escuchan su palabra, ven, oyen, abren su corazón y lo aceptan y lo empiezan a seguir, pero también el pueblo gentil, los no judíos, empiezan a aceptar al Señor Jesús y entonces Dios trabaja con ellos, trabaja a través de ellos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para lograr ciertas cosas que Él pretendía, ¿sí? Muy bien. El tiempo de la iglesia aquí en la tierra se abre en esa semana 69, en esta semana 69 que actualmente vivimos, se abre como un tiempo de gracia, un tiempo de la gracia de Dios para todos, un tiempo de perdón, un tiempo de amor y de misericordia, y también es un tiempo para predicar y para compartir precisamente sobre ese amor y misericordia de Dios, porque es accesible a todos. Este tiempo de la iglesia no es nada más para los judíos, es para los gentiles, para los judíos y para todos absolutamente. Muy bien, les decía que a la luz del profeta Daniel, esta profecía, esta segunda venida de Cristo se debió de haber cumplido hace 2000 años, pero Dios postergó la semana 70 para poder trabajar con su iglesia, para constituirla como el cuerpo de Cristo, y actualmente se encuentra trabajando con la iglesia, está trabajando con todos nosotros. Él quiere que todos tengan el acceso para poder escuchar del Evangelio del Reino, para poder escuchar de Dios, de Jesucristo, y para que todos puedan llegar a ser salvos y trabajar a través de esta iglesia para los propósitos de su reino. Esta parte de la Iglesia Universal, como ya dijimos, era un misterio para todos, solo Dios lo conocía, y tenemos que recordar aquí algo. La Iglesia Universal es muy importante. Somos muy importante para Dios porque, como Jesús lo dijo, nosotros somos la sal del mundo. Y la sal del mundo, si nosotros hacemos un comparativo, la sal nos sirve no nada más para dar un poco de sabor, ¿no? Para quitar lo insípido, sino también nos sirve para preservar. Entonces nosotros a través de la palabra de Dios podemos precisamente darle un poco de sabor a la vida y podemos preservar. ¿Y de qué estamos preservando? La Iglesia Universal está preservando actualmente contra la maldad. O sea, preserva a la tierra de la maldad. Quienes tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje dominical pasado, escuchábamos que la maldad no ha llegado a su clímax. Y concuerdo con esto, la maldad no ha llegado a su clímax, y yo creo que la maldad no ha llegado a su clímax por la Iglesia Universal, porque la Iglesia todavía está en este mundo. A final de cuentas, así como Dios hizo un paréntesis entre esta semana 69 y esta semana 70 para poder trabajar con la Iglesia Universal, para poder dar gracia, para poder dar salvación y para que nosotros pudiéramos compartir esta salvación con todos, para poder preservar a la tierra y a la humanidad del mal que es inminente y que va avanzando, también Dios tiene que concluir su trabajo con la Iglesia Universal.
Entonces, es donde viene la figura del arrebatamiento. ¿Sí? Yo en lo personal creo que el arrebatamiento va a suceder antes de que nosotros entremos a la etapa de la tribulación, porque se debe de cerrar el tiempo de la iglesia, porque posterior a este tratamiento y a este paréntesis, en donde Dios ha trabajado con la Iglesia Universal, se tiene que continuar con el plan profético que Dios tiene para el pueblo judío. Y pues bueno, en el mensaje pasado del domingo también escuchábamos que este arrebatamiento se va a llevar a cabo de forma repentina, sin previo aviso, y que seremos transformados. Leíamos y me gustaría que leamos nuevamente la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Y dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y pues bueno, me gustaría aquí puntualizar que en la Biblia se maneja esta palabra dormido para hablar un poquito acerca de la muerte. Entonces nos dice: no todos dormiremos. Si nosotros cambiamos la palabra por no todos moriremos, pero todos seremos transformados, a esto se refiere el arrebatamiento. Si nosotros recordamos, cuando Lázaro muere, Jesús menciona: no está muerto, está dormido. Se refería a la muerte en este aspecto, ¿sí? Entonces, no todos moriremos, algunos seremos transformados para poder estar en presencia de nuestro Señor, y no habrá previo aviso de esto. Será en cuestión de segundos y de pronto nos encontraremos con Él. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, una vez arrebatada la Iglesia Universal, va a continuar el plan profético de Dios para con su pueblo elegido. Y Mateo lo que nos dice, como ya leímos a partir del versículo 3, son una serie de señales que van a suceder antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y acá es importante puntualizar que no son señales que van a suceder antes del arrebatamiento, sino señales que van a suceder antes de la segunda venida del Señor Jesús, por lo cual son dos eventos diferentes, el rapto y la segunda venida. Nos dice que alguna de las señales que se van a poder observar antes de la segunda venida de Cristo van a ser que van a venir muchos en su nombre a querer engañar. Va a haber guerras, rumores de guerras,
se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres, terremotos, que se entregará a tribulación a los seguidores de Cristo y los matarán y aborrecerán a causa de su nombre. También nos dice que se multiplicará la maldad y que llegará a niveles máximos la maldad. Los corazones de las personas se enfriarán, el amor de la gente se enfriará y se predicará el evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, somos la primera generación que tiene acceso a que el evangelio sea predicado o llegue a todo el mundo, que llegue a toda etnia, que llegue a toda nación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, contamos con muchísima tecnología a favor en este aspecto, contamos con internet, contamos con imprentas, contamos con traducciones. Actualmente el evangelio se comparte en muchísimos lugares y no sé ustedes, pero desde que empezó esta pandemia yo me quedé pensando mucho al respecto. Creo que es momento de orar, creo que es momento de compartir la palabra, porque durante esta pandemia las personas estuvimos en nuestras casas, estuvimos atentos, estuvimos en internet y el mensaje era muy fácil o es muy fácil que llegue a muchos lugares. Somos privilegiados por pertenecer a esta generación que puede o tiene muchas formas de poder compartir este mensaje de salvación con todos los demás. Por lo que corresponde a esta situación de las señales de los niveles máximos de maldad, pues van a ser terribles. Decía en la predicación del domingo el pastor que la maldad va a llegar a su clímax y van a ser situaciones verdaderamente inconcebibles. Dice el propio Mateo más adelante que de no ser porque se acorten estos días, nadie sería salvo. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y cuándo va a suceder el rapto? Entonces, ¿hay alguna señal que me pueda decir cuándo va a suceder? Pues no hay una señal, no hay requisitos previos que se tengan que cumplir para que se lleve a cabo. Puede ser en cualquier momento. Y yo creo que en sí el rapto va a ser una señal de que está muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo. Posteriormente, Mateo nos habla acerca de la abominación desoladora. Nos dice que estemos atentos de la abominación desoladora. Si no me equivoco, esto nos lo menciona en el versículo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan. ¿Sí? La abominación desoladora lo que va a hacer es que nos va a abrir la puerta a tiempos extremadamente difíciles que muchos interpretan como la gran tribulación. Me gustaría que leamos Daniel 11, versículo 31 y Daniel 12, versículo 11, que nos habla también de esta abominación desoladora. Y Daniel 11, 31 nos dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir? Que en esta línea del tiempo que nosotros manejamos, después de la semana 69, en la semana 70 se va a confirmar el pacto y a la mitad de este tiempo se van a cesar los sacrificios y la ofrenda. Y esto va a dar lugar a la abominación desoladora. Posteriormente, Daniel 12, versículo 11 nos dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Se cesa el sacrificio y la ofrenda y se da pie a la abominación desoladora, y con esto se da inicio a los peores tiempos de tribulación, que si no fueran acortados, nadie sobreviviría, nadie sería salvo. Después de esto, nos dice que entonces es cuando vendrá el Hijo del Hombre. Y nos menciona una parábola.
en el versículo 32, del versículo 32 al 36 del capítulo 24 de Mateo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y nos dice que tenemos que aprender de la higuera, que cuando la higuera empieza a dar frutos, nosotros sabemos que el verano ya está cerca. De igual manera, nos dice a manera de interpretación que en el momento en el que se empiezan a ver estas señales de las que ya hablamos antes, es porque la venida del Hijo del Hombre está cerca, es porque la segunda venida de nuestro Señor Jesús está muy cerca, ¿sí? ¿Y cómo deberíamos de vivir sabiendo esto? Porque, pues bueno, si bien estábamos diciendo que este capítulo va dirigido al pueblo judío, que van a pasar por la tribulación, por la gran tribulación, y que a final de cuentas esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también es aplicable en cierta forma para nosotros, porque nosotros no sabemos cuándo va a ser el día del rapto. Ni siquiera podemos estar seguros de la hora y el día de nuestra muerte. Entonces, ¿cómo debemos vivir sabiendo esto? Que no tenemos nosotros por sentado un día, ni para morir, ni para ser raptados, ni para la segunda venida del Hijo del Hombre. Nosotros deberíamos vivir en primer lugar en obediencia a Dios, siguiendo sus mandamientos. En segundo lugar, en oración, en comunión y en estrecha relación con Él. Debemos de vivir en generosidad, porque el día que muramos o el día que seamos raptados no nos vamos a llevar nada. Y tenemos que vivir compartiendo la palabra para ser de salvación para otros. Porque yo no sé ustedes, pero el día del rapto, yo espero irme con mi Señor. Pero ¿qué pasa con todos los demás que se quedan acá? ¿Qué pasa con todas las personas con las cuales yo no compartí la palabra? ¿Qué pasa con mis seres queridos? ¿Qué pasa con tus seres queridos? ¿Qué pasa con las personas para las cuales tú debiste de haber hablado y no lo hiciste? Es importante que lo pensemos, que lo meditemos al respecto. Posteriormente, Mateo, es importante también platicar que nos habla acerca de que será como en los tiempos de Noé, con el diluvio, en el versículo 37 al 39. Prácticamente acá lo que nos dice es que en tiempos de Noé todos vivían de manera normal. Nos dice que comían, se casaban, bebían, hacían su vida normal. Y no escucharon las advertencias de Noé, no escucharon lo que Dios tenía que decir a través de Noé, no quisieron volver sus ojos a Dios, no quisieron cambiar sus actitudes, su forma de vivir, y vino el diluvio. Había esperanza mientras el arca estuvo abierta, vino el diluvio, el arca se cerró y todo se acabó. A final de cuentas todos fueron sometidos a juicio y se acabó. Y de igual manera va a suceder ahorita con el tiempo de la iglesia. Ahorita con el tiempo de la iglesia en la tierra estamos en un tiempo de esperanza, en el cual la puerta está abierta, en el cual es tiempo de gracia, es tiempo de perdón. No importa la manera de vivir que hayas tenido hasta el día de hoy, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayas equivocado. O sea, tú tienes la oportunidad de ser un seguidor del Señor Jesús, de ser salvo y de poder ser llevado con Él. Una vez que el tiempo de la iglesia se acabe, una vez que suceda el rapto, pues se acabó esta etapa de gracia, esta etapa de misericordia. Y entonces vendrá la etapa de juicio conforme al plan profético,
que ya viene pensado y diseñado por Dios desde el principio de los tiempos. Ahora bien, me van a decir, bueno, entonces todos los judíos van a pasar por la tribulación. Recordemos lo que platicábamos al principio. O sea, a final de cuentas hubo judíos que en su momento sí siguieron al Señor Jesús. De igual manera hay judíos que pueden creer en Cristo y convertirse, y ellos también serán salvados, pertenecerán precisamente a la Iglesia de Cristo. Muy bien, como conclusión, nosotros podemos ver, en base a este capítulo 24 de Mateo, que muchas cosas tienen que suceder para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, tienen que ser entregados a tribulación, tiene que haber una gran apostasía, una gran decadencia de la fe en la tierra, se deberán incrementar los niveles de maldad y llegar hasta el clímax, y entonces sucederá la abominación desoladora, y entonces el Hijo del Hombre va a venir. Va a regresar nuestro Señor Jesucristo con gloria, con poder, con juicio, con verdad, a juzgar precisamente. Pero entonces, para el rapto, no tenemos ninguna señal previa, no se debe de cumplir ningún requisito y puede suceder en cualquier momento. Incluso terminando este mensaje, esta clase, este estudio, podría suceder que se escuche la trompeta y nos fuéramos todos. Es importante que tomemos una decisión, es importante que vivamos de la manera en que debamos de vivir y estemos preparados, que no seamos como esos siervos malos de los cuales nos habla Mateo, ¿sí? Los cuales piensan que el Señor está demorando mucho en venir y entonces mientras llega a lo mejor me da tiempo de hacer una que otra maldad. No, tenemos que ser siervos diligentes y tendremos nuestras recompensas. Espero que sea de su agrado esta lección, espero que nos haga reflexionar y que tenga un tiempo para ahondar un poco más en el estudio de este capítulo 24 de Mateo. Que Dios los bendiga.